Desde el amanecer, varias ciudades colombianas son ya una olla de polución y malos aires. Todos somos víctimas, pero los más afectados son los policías de tránsito y los vendedores ambulantes porque pasan su jornada laboral en la calle. Esto es un informe especial. Bienvenidos a Bogotá, extraño lugar al que se llega en medio de un humero en todas sus entradas. En la capital está concentrada la mayor parte de la contaminación del aire del país. Es un problema que no hay que buscar, lo vemos en todas partes y a todas horas. Los mayores contaminadores son los camiones y volquetas de todas las edades, alimentados por diésel y que esparcen sus humos de variados colores por toda la ciudad. También se unen a este concierto tóxico miles de buses y busetas del sistema Transmilenio. Desde antes de salir el sol, cuando dormimos, el cielo de Bogotá recibe los primeros eructos tóxicos provenientes de los 1.200 camiones que proveen diariamente a la capital con alimentos en la central de Corabastos. Y esto es tan solo el ensayo de lo que le ocurrirá al aire en las próximas 3 horas. A partir de las 5:30 de la mañana, miles de camiones de carga, volquetas, buses, busetas, automóviles, chimenea, realizan sin pudor, delante de todos, la dolorosa contaminación del aire de la capital. Y parecería que a nadie le importa, con excepción de los caricaturistas. Las primeras víctimas de las emisiones son los más vulnerables y forman el ejército desamparado de los vendedores ambulantes. Buscan su sustento corriendo y zigzagueando en los semáforos o en las estaciones de Transmilenio, en los lugares con el peor aire de la ciudad. A la orden, más libre. Luis Enrique Páliga es un vendedor ambulante venezolano que llegó hace 7 meses a Bogotá. Cuando llego a la casa después del trabajo, tengo que echarme una ducha, limpiarme la nariz, todo eso cuestión, y sale bastante smog, bastante humo negro. Otros directamente afectados por la calidad del aire son los escasos agentes de tránsito de la policía, que son 1.000 divididos en 3 turnos, o sea, 350 policías por turno, diseminados entre el caos vehicular de la capital. A las agentes no les suministran ni un respirador con filtro que vale 13.000 pesos y les prohíben taparse nariz y boca con la bufanda. El aire de Bogotá también es un suplicio para quienes se desplazan en motos y bicicletas entre las estelas negras que dejan camiones, buses y busetas. Y son las motos también una fuente móvil de contaminación creciente, pues una moto nueva contamina más que un automóvil nuevo. ¿Esos son Daihatsu? El Daihatsu salió en modelo 98. Mario Mayorga ha tenido un taller durante 30 años y posee un gran conocimiento sobre modelos y marcas. Nos instalamos durante 1 hora en un puente peatonal de la autopista del sur. Mire esa volqueta, ese azul. ¿Esa qué? Eso es modelo como 54. ¿No puede ser? Vea, ese es modelo 72, o sea que tiene 46 años. Ah, ese Doche, eso es un modelo 70, una Chevrolet como 56. Vea el del gas, esa es otra 70. Y vemos que todas esas que están ahí en esa cola, todas tienen más de 20 años. Vea esa chimenea que viene allá, esa roja, eso es una Dodge modelo 80. Todos los colectivos son viejitos, se oscilan entre 18 o 20 años. Esa verde, esa modelo 84 más o menos. Ah, esa es una volqueta, vea, 88, 90. Ese amarillito, vea. ¿Este camión? Sí. ¿Ese qué año es? Ese está entre 78, 80. Ay, mira, ya viene uno que es rojo, es chato. Uy, ese berraco sí es viejo también. Es lo menos un modelo como 60. ¿La volqueta roja? Esa es 55, vea. Y al lado está la verde, que es más vieja, vea la verde. ¿La verde? Más vieja que la otra. Esta roja es 55 y la otra así como 52, vea. Vea esa, uy, juepucha. ¿Por qué siguen circulando estos vejestorios? Nosotros deberíamos tener una edad límite de los camiones, como lo tenemos, por ejemplo, de los buses y de los taxis. Desafortunadamente no existe ese límite de edad, entonces los camiones pueden tener esas edades y seguir circulando siempre y cuando cumplan
con unas emisiones y con unas revisiones técnico-mecánicas. Pero no cumplen, no lo cumplen. Nosotros en la Secretaría de Movilidad tenemos un equipo conjuntamente con la Secretaría de Ambiente y todos los días estamos en las calles trabajando precisamente para inmovilizar esos vehículos que no cumplen. Los controles los hacen solo 5 patrullas en Bogotá y logran examinar entre ellas 50 o 60 vehículos al día. Y los automotores examinados no son los grandes contaminadores. Los vehículos que recorren las carreteras y calles de Colombia deben hacerlo con un certificado de la revisión técnico-mecánica que no tenga más de un año. En Colombia la evasión del control tecnomecánica es muy alta. Los vehículos que tienen que hacer la revisión tecnomecánica son los particulares con más de 6 años, unos 3.500.000 vehículos, los vehículos de servicio público con más de 2 años, unos 847.000 vehículos, y las motos con más de 2 años, unas 7 millones de motos, y evaden la revisión el 42% de los particulares, el 26% de los vehículos de servicio público y el 84% de las motos. La revisión tecnomecánica en Colombia es un saludo a la bandera. Las pruebas son estáticas, con los vehículos en neutro y además vacíos. Se acelera hasta unas 2.500 revoluciones por minuto y listo. Esto para los automóviles a gasolina. Los vehículos a diésel también están estáticos, desocupados y solo se les mira el color de los gases y no se miden las emisiones. Pruebas que no son representativas de las condiciones reales que tendrá el vehículo. Y aunque parezca increíble, en algunos lugares del país se puede sacar todavía la revisión tecnomecánica con solo mostrar la foto del vehículo. El país de las maravillas. Desde que se usó el fuego para producir calor hasta los procesos industriales de hoy, el hombre continúa arrojando al aire elementos que lo contaminan, afectando con ello a todos los seres vivos y al medio ambiente. Las imágenes dramáticas de la contaminación del aire en sitios como China, India y México nos confirman que el problema es global. En Colombia no nos quedamos atrás y esta catástrofe ambiental la vemos como un problema de los demás. Sin embargo, la contaminación del aire nos afecta prácticamente ya a todos, pues 9 de cada 10 personas en la Tierra respiran aire contaminado. La Organización Mundial de la Salud estima que cada año al menos 8 millones de personas mueren prematuramente por enfermedades causadas por la contaminación del aire. En nuestro país, los lugares con mayor contaminación son las 3 grandes urbes, Bogotá, Medellín y Cali. En ellas, los contaminantes más comunes son los gases y el material particulado, que proviene principalmente de los vehículos destartalados de carga, volquetas, buses y busetas viejos que se alimentan con diésel. Hemos hecho estudios, algunas universidades. Carmen Elena Zapata es una ingeniera de petróleos y una autoridad en el tema de la contaminación del aire. Todavía tenemos un desconocimiento grande de muchos de los contaminantes. Conocemos los contaminantes más comunes, material particulado, conocemos algunos de los gases como el monóxido, los óxidos de azufre, los óxidos de nitrógeno, el ozono, pero todavía tenemos un desconocimiento grande sobre compuestos orgánicos volátiles, sobre compuestos persistentes, también orgánicos, que son cancerígenos, y sobre el benceno, tolueno y xileno en las ciudades. Al material particulado más grande se le denomina por su sigla en inglés PM, de 10 micras, o sea que tiene un diámetro de 1/6 parte de un cabello. Las partículas más peligrosas o más finas son las PM de 2.5 micras, que tienen un diámetro 24 veces inferior al de un pelo. Estas partículas invisibles son tan finas que al ser respiradas por el hombre pueden llegar a los pulmones e incluso al flujo sanguíneo, afectando sobre todo a los niños, a los mayores de 60 años y a las personas con enfermedades respiratorias y del corazón. ¿Qué tan malo es el aire que respiramos en ciudades como Bogotá y Medellín? Lo vemos aparentemente limpio, pero hay contaminación, principalmente por combustible diésel en las grandes ciudades. Estamos respirando aire contaminado. ¿Existen estudios sobre
las consecuencias de la polución del aire en la salud en Colombia? Sí, hay estudios internacionales, pero también nacionales. ¿Qué muestran esos estudios? Por ejemplo, los síntomas compatibles con asma, la bronquiolitis en niños menores de 5 años, y hay estudios que muestran un aumento en la consulta de enfermedad, por ejemplo, por hipertensión arterial, por enfermedad cardiovascular. ¿Sirve de algo ponerse un tapabocas? No sirve, mucha gente lo usa. No sirve. No sirve para nada, da sensación falsa de seguridad, no sirve el tapabocas, sirve un respirador N95 o un respirador con filtro. El simple tapabocas no sirve. En el país, los respiradores con filtros son todos importados y hay modelos de 170.000 pesos para trabajos en obras públicas o procesos industriales. En la parte inferior están los respiradores con filtros más baratos y que son desechables. Pueden proteger a peatones, ciclistas y motociclistas y cuestan entre 13 y 23.000 pesos. De los combustibles fósiles, ¿cuál es el más contaminante, la gasolina o el diésel? Siempre el diésel va a contaminar más, porque el diésel es ACPM, aceite combustible para motores. Es un combustible aceitoso. La gasolina no está mezclada con aceite. En Colombia hay incentivos para extender la vida útil de los vehículos y el impuesto de rodamiento será cada vez menor para un vehículo viejo que contamina cada vez más y es muy alto para los automóviles nuevos que contaminan menos. El impuesto está ligado solo al valor del vehículo y no tiene en cuenta lo que contamina. Nuestro país cuenta con tan solo 159 estaciones de monitoreo de la calidad del aire, lo que demuestra la falta de interés en el problema. En el 76% de los municipios que monitorean la calidad del aire se registran niveles de contaminación muy superiores a los recomendados por la Organización Mundial de la Salud. Lamentablemente, tenemos pocas redes de monitoreo en el país. El laboratorio de la universidad, porque yo lo dirijo, Laboratorio de Calidad del Aire, Calaire, estamos acreditados por el IDEAN. ¿Qué pasa? En Bogotá ellos estaban acreditados, no sé qué pasó con la acreditación de ellos porque no aparecen en la lista de laboratorios acreditados que tiene el IDEAN. Lo mismo aparece la red de monitoreo del Valle de Aburrá, tampoco aparece la acreditación, no sabemos qué pasa. La acreditación es una seguridad para el público, de que yo estoy haciendo las cosas bien, de quien opera la red está haciendo las cosas bien y que puedo confiar en el dato. Empezamos a preocuparnos por la calidad del aire cuando se supo que varias enfermedades podrían asociarse a su contaminación. En el año 2015, según el Instituto Nacional de Salud, murieron 15.749 personas por causas relacionadas con la contaminación del aire. En Colombia solo se han hecho estudios puntuales y cortos sobre la contaminación del aire y la salud. Ni el Ministerio de Salud ni el Instituto Nacional de Salud han diseñado un sistema de vigilancia epidemiológico de la relación entre el aire contaminado y la salud. Ese era el objetivo del Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021, que no se cumplirá, pues no se puede trazar una política pública nacional sin estudios epidemiológicos que por ahora no existen. Bogotá continúa estirándose implacable sobre lo que queda de la sabana. La ciudad, que apenas superaba 1,5 millones de habitantes a mediados de los años 60 y rodaban por sus calles 70.000 vehículos y unas 1.300 motos, hoy sobrepasa los 8 millones de habitantes y circulan por sus calles 2 millones de vehículos y unas 400.000 motos. El caos vehicular le ha impuesto a los bogotanos una ración diaria y obligatoria de trancones como parte inevitable de sus vidas. Las grandes avenidas del pasado siguen siendo las más importantes hoy, todas ellas cercenadas por el Transmilenio. Amanece despejada Bogotá. A pesar del cielo azul, desde temprano, miles de vehículos ya han empezado a descargar su contaminación en el aire de la capital. Hasta para tomarse un café se deja el vehículo encendido contaminando lo más posible. Es un día sin nubes y se alcanzan a divisar fácilmente los nevados. A las 7 de la mañana en el suroriente de la ciudad ya salió un sol radiante.
Al desplazarnos hacia el occidente hay un cambio radical de paisaje. El viento que viene de la montaña forma una gruesa nata negra que se instala diariamente por 3 horas sobre amplios barrios del suroccidente como Bosa, Kennedy, Puente Aranda y Fontibón, donde la ciudad se funde entre la humareda. Pero no es solo allí. Más hacia el norte, hacia la calle 60, la mancha negra continúa siendo sólida. Desplazándonos aún más al norte, más allá de la calle 100, la situación es también alarmante. La salida del sol hace trepar la polución y los nevados comienzan a desaparecer. Quisimos ver desde más alto en Guadalupe este fenómeno, pero la capa negra se había evaporado gracias al fenómeno de la inversión térmica. Por la noche, cuando hace frío, la polución se queda atrapada cerca de la tierra como si le hubieran puesto una tapa al cielo de la ciudad. Esa contaminación acumulada que no ha podido salir, sale finalmente cuando es calentada por el sol, lo que es evidente al acelerar el video. Quienes trabajan al aire libre en las zonas de los grandes ejes viales, como Puente Aranda, presencian la descarga sobre ellos de gases y material particulado, como Julie, una vendedora ambulante. ¿Y usted siente algún efecto por la contaminación tan grande que hay aquí? Sí, señor, harto. Mucha gripa, mucha tos, los ojos también se sienten súper contaminados. Llego a la casa con la vista roja, mucha flema. En primera fila, recibiendo las duchas negras, están los taxistas, que van con la ventana abierta chupando el humo de los demás vehículos en sus travesías por Bogotá. El problema es de garganta, inclusive los ojos arden demasiado. Y he tenido que ir al médico en el año por ahí unas 5 o 6 veces por afecciones de garganta. Las partículas que realmente van a llegar al pulmón. Juan Carlos Hernández ha dirigido el servicio de urgencias en la Clínica de Occidente por 18 años. Lo que hemos visto nosotros en el servicio de urgencias es que cada vez se incrementan los pacientes que acuden al servicio de urgencias por enfermedades pulmonares, y un buen control de estas enfermedades va a permitir de que no consulten tanto estos pacientes al servicio de urgencias. Los buses y busetas del sistema Transmilenio siguen siendo grandes contaminadores. Las busetas del SITP provisional son 4.500 chimeneas ambulantes, al igual que los buses de la primera generación de Transmilenio, que siguen contaminando por doquier gracias a los exalcaldes Samuel Moreno y Gustavo Petro, quienes decidieron marchitar a Transmilenio por ser obra de su enemigo común, Enrique Peñalosa. Ninguno de los dos se preocupó por aumentar los corredores de Transmilenio. Estos son los corredores que existen de Transmilenio y esto lo que deberían ser hoy. Moreno no renovó cuando debía los primeros buses en el 2011, que tenían ya 10 años. Su sucesor Petro tampoco lo renovó, estando aún más viejos. Esa generación de Transmilenios tiene 17 años y 1.500.000 kilómetros a cuestas. Son 1.325 humeros móviles que tendremos que soportar hasta cuando empiecen a ser reemplazados a mediados del 2019 por buses nuevos a gas. Estamos en plena licitación de Transmilenio. ¿Qué buenas noticias nos puede dar con relación al medio ambiente? Bueno, la primera buena noticia es que ya está en curso. La mejor noticia para Bogotá y para el aire de Bogotá es que se reemplacen los buses viejos. Eso se adjudica el 2 de noviembre de este año. La segunda buena noticia es que las tecnologías limpias tienen una ventaja significativa en la licitación. Son 400 puntos que tienen los proponentes que tengan propuestas a gas y buses eléctricos. Y la tercera buena noticia es excelente, es que de 31 ofertas, 17 son de gas, 3 son de buses eléctricos y 11 son de diésel. Aunque ya no son la principal fuente de contaminación del aire, las chimeneas industriales siguen enrareciendo el aire de Bogotá. ¿Qué se ha hecho al respecto? Hemos cerrado 44 que no han cumplido con la norma.
Y esto es muy importante porque son 44 fuentes fijas de contaminación que hoy están dejando de contaminar el aire que respiramos los bogotanos. Sin embargo, al recorrer las calles del sector industrial, numerosas chimeneas siguen polucionando, aparentemente sin mayor control, el aire de la capital. Bogotá ocupa el nada honroso 6º lugar de las ciudades con el peor tráfico del mundo. La capital está sumergida día y noche en una capa de contaminación que no podrá desaparecer pronto. Camiones, volquetas, buses, busetas y motos seguirán envenenando el aire de Bogotá, pues simplemente las autoridades no tienen ni el personal ni el presupuesto y frecuentemente ni la voluntad para detener este holocausto ambiental en la capital. Medellín vive la paradoja de ser una de las ciudades más contaminadas del país, así lleve más de 20 años buscando limpiar su aire. Su topografía, sin embargo, se convierte en el gran enemigo de un buen aire. Esto es un informe especial. Medellín se ha considerado desde hace muchos años como la ciudad con el aire más contaminado de Colombia. Estamos en Medellín. La contaminación que producen diariamente en esta ciudad, los vehículos, la industria y las basuras, la han convertido en la ciudad más contaminada de todo el país. Desde hace más de 3 décadas el problema ha sido sobrediagnosticado, pero las soluciones han sido esquivas. Hoy la situación sigue siendo alarmante. Desde varios puntos se observa una ciudad sumergida en la polución. En este día no llovió en Medellín, pero la contaminación del aire es tal que la ciudad se funde entre la gruesa capa de polución. A las 7 de la mañana el lugar más contaminado es el sur de la ciudad, en donde el tráfico es denso y las emisiones de los vehículos se mezclan con las de las fábricas. Medellín es una ciudad irrespirable y se ha impuesto el hashtag Medeollín. Un estudio de hace un año muestra que el 12.3% de las muertes en el área metropolitana fueron atribuidas a la contaminación del aire. Cuando vine de mi pueblo. ¿Usted dónde vivía? En el municipio de San Carlos. San Carlos. Por problemas de salud me tocó trasladarme para acá. Pero no sufrí esos problemas de respiración, sino que aquí la verdad que se me han aumentado y he sentido que aquí no he podido como acomodarme al medio ambiente, siento un ambiente muy pesado para vivir. ¿Y usted cree que es por problemas de la contaminación del aire? Sí, tiene que ver mucho. Aquí en la ciudad de Medellín, cuando existen estos picos de alta contaminación, los hospitales siempre nos vemos abocados a que haya una mayor afluencia de personas con infecciones respiratorias y por consiguiente bronquitis, neumonías, lo cual amerita a veces hospitalizaciones, encareciendo los servicios de salud. El 80% de la contaminación proviene de los vehículos que pasaron de 478.000 en el año 2005 a 1.280.000 que circulan en la actualidad. Más de la mitad, 711.000, son las muy contaminantes motos que ya son más numerosas que los 638.000 automóviles, camiones y buses. Un conductor en Medellín gasta la 1/4 parte de su tiempo en los trancones, que son menores comparados con los de Bogotá. Hace 23 años Medellín inauguró el sistema de metro eléctrico, que sigue siendo el primero y único del país. El metro no solo transporta a millones de pasajeros, sino que ha generado la cultura metro, envidiada en el resto del país. Los usuarios no se cuelan como en Bogotá y hacen cola y dejan salir primero a quienes se bajan. En las estaciones no hay un solo papel por el piso y no se permite la venta y consumo de alimentos. Medellín cuenta con 4 sistemas de cable eléctricos que han beneficiado a algunas de las comunidades más pobres. El primero de estos sistemas se inauguró en el 2004. En Bogotá apenas se espera inaugurar el primero a finales de este año. También se inauguró hace 2 años y medio el único tranvía eléctrico del país con 9 estaciones y que conecta a una estación de metro con una estación de cable. Las calles aledañas limpias como en Suecia.
Los buses del Metroplus, equivalentes a los Transmilenios de Bogotá, dejaron el diésel y ya circulan a gas. Desde el 2007 en Medellín se han reemplazado vehículos a gasolina y diésel por vehículos a gas. Luego empezamos a trabajar un poco en el sistema Metroplus y logramos encontrar que los buses articulados también podrían operar con combustible gas natural vehicular. ¿Que son los que operan hoy? Son los que operan aún el día de hoy. Luego vinieron los compactadores de basura, los cuales también trajimos en una cantidad de 63 unidades, también propulsados con gas natural, lo cual ha generado unos beneficios enormes en ahorros, en combustible y en bajo ruido, sobre todo en sectores residenciales. También se han renovado los buses de transporte público y ya se habla de buses eléctricos. Hoy tenemos el 62% de la flota de transporte público renovada, esto quiere decir con última tecnología. ¿El 62%? Disponible. Sí, señor, y esperamos terminar a diciembre del 2019 con el 70% de la renovación de esa flota. Aparte de eso, en los buses propios nuestros, que es el tema Metroplus, vamos a arrancar con una licitación para más o menos incluir 60 buses eléctricos, donde esos 60 buses eléctricos van a estar rodando por los principales corredores de la ciudad y vamos a reemplazar esos de gas que hay en este momento, los padrones de Metroplus, lo vamos a llevar a otras zonas, lo que también va a limpiar y va a descontaminar de una gran forma el aire de la ciudad. Medellín puede sentirse privilegiada, pues Ecopetrol hizo un pacto con la ciudad para suministrarle el mejor diésel del país, con menos de 15 partes por millón de azufre. Pero hay quienes creen que esto no es cierto. En teoría, para tú cumplir con normas Euro 4, Euro 5, que es la legislación actual, tienes que tener combustible diésel con un máximo de contenido de azufre de 50 partes por millón. Eso dice la norma, eso dicen las publicaciones de los ministerios de Minas y Energía, eso dicen las publicaciones de Ecopetrol. Sin embargo, la realidad es muy diferente cuando tú te das a la tarea, como lo hemos hecho y varias otras instituciones públicas y privadas se han dado a la tarea de tomar muestreos reales de estaciones de servicio, analizar muestras y vas a ver que la realidad de algunas muestras difiere mucho de la norma. O sea que tienen más contaminantes. Hemos tenido casos en que hemos medido 180 partes por millón, 130, 125 en el área metropolitana de Medellín. Para que Medellín vuelva a ser respirable, tendrá que reducir drásticamente las emisiones de las fuentes móviles y de las industrias y pasarse progresivamente a vehículos a gas, que emiten un 98% menos de material particulado que cualquier combustible líquido. Aunque las alarmas han bajado este año, los niveles de contaminación del aire son inaceptables. Mientras no se reduzcan las emisiones de vehículos y chimeneas, Medellín seguirá en vilo esperando con temor día a día los resultados de las mediciones de su aire irrespirable. El monitoreo de la calidad del aire en el Valle de Aburrá indica que el centro de Medellín es el área más contaminada de la ciudad. Al recorrer las calles del centro, las huellas de la polución están visibles en cientos de casas y edificios que ya han perdido una buena parte de su valor por estar en esta zona irrespirable. Y es justamente en el lugar con el peor aire de la ciudad donde están en exposición permanente las 23 esculturas que el artista Fernando Botero donó a la ciudad en el año 2000. El aire que tenemos en esta zona tiene partículas metálicas, provienen del exhausto de los automóviles o de las motocicletas y ellas se van acumulando sobre el bronce de las esculturas. También el aire que aquí respiramos tiene un pH diferente, es un poco más ácido. Todo eso altera y corroe el bronce de las esculturas. Entonces nuestro trabajo es hacer cada vez limpiezas más periódicas, tenemos que limpiar ese material. ¿Cada cuánto lo hace? Pues antes podíamos hacerlo cada 2 años, pero ahora inclusive lo hacemos varias veces al año. Las estatuas de Botero también han servido para que el colectivo Ciudad Verde se manifieste cubriéndolas con tapabocas cuando se disparan las alarmas y los niveles de polución del aire se vuelven insoportables.
En Medellín no solo los vehículos y las fábricas contribuyen a la polución. Durante nuestra visita pudimos divisar varias quemas provocadas en la ciudad y en las montañas que la rodean. Ustedes tienen, parece, la mitad de las estaciones de monitoreo de Colombia. En PM2.5, estaciones automáticas, Colombia tiene alrededor de 40 estaciones. Nosotros tenemos 21 estaciones y una de PM1 ultrafino automáticas. ¿Qué tan confiables son esos datos? Totalmente confiables, son autorizados por el Ministerio de Ambiente, por el IDEAN y revisados por la EPA en Estados Unidos. Son estaciones completamente confiables. Fuimos a un puente peatonal en una zona congestionada para grabar las volquetas y camiones chimenea, y aquí son menos que en Bogotá, pues en toda Antioquia se ponen más multas por no tener el certificado técnico mecánico que en la capital, que tiene más vehículos. El diésel tiende a desaparecer. En Europa los vehículos a diésel serán prohibidos en el 2030. El único paso realista para disminuir la contaminación del aire en Colombia es pasarse a vehículos a gas. En el país hay reservas importantes de gas y además no necesita pasar por una refinería como la de Reficar. Con el gas natural se emite un 98% menos de material particulado que con cualquier combustible líquido. Los motores diésel son altamente ineficientes y solo aprovechan el 27% del combustible. Lo demás se pierde en calor y fricción. En un carro eléctrico se aprovecha el 97% de la energía, pero tienen el problema de baterías con elementos radiactivos y plomo. Por ahora, Medellín consume 6 millones de galones de combustibles entre gasolina y diésel al mes. ¿Será fácil eliminar los combustibles fósiles en Medellín? La polución en Medellín va a 100 kilómetros por hora y las soluciones van a 20 kilómetros por hora. ¿Cómo así? Sí, es que yo lo entiendo de la siguiente manera, ese es un problema más económico que cualquier cosa. Los combustibles tienen o generan muchos ingresos en impuestos. La sobretasa a los combustibles es dinero que le entra directamente a las arcas de los municipios. Entonces, buscar alternativas de combustibles que no generen impuestos es un mal negocio para la alcaldía. Con relación a los combustibles, Medellín tiene otra ventaja importante. El gas que consume para vehículos y para cocinar viene de La Guajira y no contiene azufre, como sí lo contiene el que consume Bogotá, que viene de los llanos. En el problema de la calidad del aire, la topografía no ayuda. Medellín está en el Valle de Aburrá, circundado por montañas que forman una inmensa cubeta de 7 kilómetros de ancho por 20 kilómetros de largo, y el viento con frecuencia no circula, desplazándose a veces a tan solo 2 kilómetros por hora, por lo que la contaminación se queda acumulada. Y si no llueve, la situación es aún peor, pues la lluvia ayuda a decantar la contaminación. Mejorar la calidad del aire de Medellín solo se logrará con un esfuerzo entre todos. Muchos automóviles podrían quedarse en su garaje si sus dueños se informaran sobre las posibilidades del transporte público, que son muy desconocidas para la población. Si no se puede o no se quiere tomar el transporte público, también se puede compartir el transporte privado. Hay que continuar con el sellamiento de las industrias contaminantes y con un control más severo de las volquetas y camiones chimenea. La batalla por un aire limpio en Medellín seguirá siendo, y tiene que ser así, una lucha colectiva de nunca acabar. Le medimos el aire a Cali y a la zona industrial de Jumbo y descubrimos cómo el viento le juega una mala pasada a los dos municipios. Cali y Jumbo se contaminan mutuamente. Esto es un informe especial. La zona industrial de Jumbo, al norte de Cali, se inició hace unos 80 años cuando se estableció la planta de cementos del Valle, y luego se instalaron muchas otras industrias como Cartón de Colombia, Goodyear, Eternit, Celanese, Bavaria, Propal, Johnson & Johnson, por estar a unos 15 minutos del centro de Cali. Muchas de estas industrias son altamente contaminantes, como la siderúrgica, considerada de alto impacto ambiental. Hoy hay más de 2.000 empresas.
La zona industrial se extiende sobre 23.000 hectáreas que generan unos 34.000 empleos. El 90% los ocupan los caleños no solo por su preparación, sino por estar más cerca de las industrias que los habitantes de Yumbo. El municipio de Yumbo, con 100.000 habitantes, genera más impuestos al departamento que Cali y Buenaventura. Y no es fácil hoy entrar o salir de Yumbo por las mismas vías de siempre. La totalidad de la población aquí es de estratos 1, 2 y 3 y se dan subsidios máximos para los servicios de agua, luz y alcantarillado. Yumbo está construido al pie de la montaña e inevitablemente le llegan los vientos ahumados y otros invisibles de las industrias. ¿Cuáles son las repercusiones sobre la salud? De hecho, hacemos un seguimiento del perfil en el comportamiento de la infección respiratoria y no hay un cambio significativo. De hecho, hay un estudio del profesor Chucho Rico donde él compara la consulta en Jamundí con la consulta en Yumbo y él dice que no hay diferencia en el impacto en la infección respiratoria. Pero la verdad no tenemos datos de otro tipo de implicaciones de la contaminación. ¿Y ese estudio es de hace cuánto tiempo? Es viejísimo, de más de 20 años. ¿Y desde entonces no se ha hecho otro estudio? No hay más estudios. Un olor nauseabundo se instala permanentemente en la zona industrial y en el mismo Yumbo. Los fuertes olores se intensifican a partir de la medianoche sin que nadie explique por qué. Lo que es en el horario diurno no se nota casi la contaminación se empieza a notar fuertemente a partir de las 10 de la noche. Parece ser pues que ya no funcionan los filtros en ese sentido. Y a las 12 de la noche siempre uno se despierta con una carga de contaminación bien alta en el casco urbano. ¿Y hay olor también? Claro, hay olor, a pesar de que nosotros estamos un poco retirados de la zona industrial. Uno de los problemas más graves de contaminación del aire se presenta cerca de Yumbo, en las riberas del río Cauca. Infinidad de pilas de madera son quemadas en ausencia de aire y permanecen humeando de día y de noche para producir carbón de leña, especialmente para los asados. Para preparar el carbón de leña se apila la madera para quemarla con poco aire y en ese proceso se quema parcialmente, lo que genera muchos compuestos contaminantes. A esta industria informal, a la vista de todos, nadie le impide seguir contaminando el aire. Por los vientos cambiantes, Cali y Yumbo se contaminan mutuamente. Por la mañana, cuando no hay vientos, la polución del aire se acumula a unos 200 metros de altura sobre Cali. Aquí se forma una capa de polución menos espesa que en Bogotá y Medellín. A mediodía, los vientos soplan hacia Yumbo, transportando la contaminación de la ciudad. Y al final de la tarde, los vientos soplan nuevamente hacia Cali. La capital del Valle tiene la ventaja de no ser atravesada por los camiones de carga que vienen de Buenaventura. Los que van para el sur toman una vía alterna y los que van hacia el norte no tienen que pasar por Cali. Cerca a Yumbo está Sencar, una zona con enormes parqueaderos que albergan a los miles de camiones que no pasarán por la ciudad. Para disminuir la contaminación en la zona industrial, desde los años 90 se han instalado los filtros electrostáticos que atrapan y remueven el material particulado, pero consumen mucha energía eléctrica, por lo que no todas las industrias los tienen. Una norma del 2010 permite una concentración de emisiones de 100 miligramos por metro cúbico de gas en las chimeneas, lo que es simplemente el doble de lo que se permite en Estados Unidos y Europa. Siempre nos fijamos en las chimeneas, pero no vemos el elefante en la sala, que son los vehículos diésel, tanto de transporte público, volquetas, camiones, que están emitiendo mucha contaminación en la puerta de la casa. Entonces las ciudades son mayoritariamente contaminadas por los carros y los camiones diésel, más que por la industria. Comparado con Bogotá y Medellín, ¿Cali tiene un mejor aire? Cali es el cielo, hasta en calidad del aire, comparado con estas ciudades. Y es muy buena. Sin embargo, hay que tener cuidado. Estamos dentro de la norma, pero son niveles que hay que empezar a tener precaución. Un fenómeno persistente en el Valle del Cauca son las quemas que se hacen en los cultivos de caña para quitar una pelusa conocida como pavesa y evitar pérdidas en la molienda, eliminando residuos que no aportan al proceso.
estas quemas muy contaminantes afectan seriamente a las personas que están cerca, como también a los pequeños mamíferos y a las aves. Hay buenas noticias en el Valle del Cauca. Desde hace un año, en el antiguo terreno que ocupaba una termoeléctrica a carbón, la compañía colombiana Celsia ha instalado 35.000 paneles fotovoltaicos que generan 9.8 kilovatios que ya alimentan a 8.200 hogares. Y hoy es la planta de energía solar más grande del país. Por fin alguien está haciendo algo por la calidad del aire del futuro en nuestro país. Sogamoso en Boyacá fue por años el cuarto municipio más contaminado de Colombia. Pero una buena alianza puso fin a ese poco honroso lugar. ¿Cómo lo lograron? Esto es un informe especial. Sobre el tema de la contaminación del aire en Colombia nos informaron que había buenas noticias en el Valle de Sogamoso. En nuestro recorrido hacia ese lugar pasamos por Ráquira, un pueblo que se ha hecho famoso mundialmente por sus artesanías en barro. Este camión es cargado con mercancía que irá a México, Israel y Holanda y se alista para un viaje de 30 horas hasta Buenaventura, pasando por Bogotá. Esta industria ha sido y sigue siéndolo muy contaminante, pues los hornos donde se cocinan las artesanías de barro trabajan con carbón. Los hornos además están dispersos a lo largo y ancho del pueblo. Es como falta que el gobierno nos colabore al pueblo, digamos a la gente que tienen los hornos de carbón, para que haya un auxilio para que la gente pueda cocinar con gas, porque sí se puede cocinar con gas y da buen resultado. Pero hay unas personas que no, por la economía no pueden hacerlo. En algunos lugares de Ráquira se está haciendo una conversión de los hornos tradicionales a unos nuevos llamados Carbojet, que trabajan con carbón molido y reducen la contaminación en un 70%. En Ráquira, la casi totalidad de los hornos sigue funcionando con carbón. Al llegar a Sogamoso fuimos sorprendidos por un incendio forestal al occidente del valle que fue controlado luego de 2 horas gracias a la intervención oportuna de los bomberos. El Valle de Sogamoso ha sido durante los últimos 30 años uno de los sitios con mayor contaminación del aire en el país, luego de las 3 grandes ciudades, Bogotá, Medellín y Cali. Aquí se juntaban las emisiones de 2 sectores, el artesanal que produce ladrillo y cal y el de la gran industria que incluye siderúrgicas y cementeras. En este valle se registraba hace 7 años una polución atmosférica por encima de la norma nacional de la calidad del aire, y este año se ha disminuido a niveles muy por debajo de lo permitido por las normas. Un caso único en el país, liderado desde hace 5 años por Ricardo López. Logramos con la empresa pesada sentarnos, gerente de la empresa, director de la corporación, a mirar cómo reducían las emisiones de sus chimeneas, y con los pequeños artesanos, 600 hornos rudimentarios de la tecnología traída por los españoles, que eran los mayores generadores de la contaminación, generaban el 56% de la contaminación del valle. A pesar de su disminución, la contaminación del aire no ha desaparecido del todo, como lo muestra Julio Roberto Bolívar, dueño de un vivero no muy lejos de la cementera Olsim. Esta es la enfermedad, se llama citosis, producida por la explosivo de la pólvora que produce cuando ellos queman para poder estallar la piedra caliza. En el pasado, la vía principal del Valle de Sogamoso era muy peligrosa y murieron decenas de personas en accidentes de tráfico generados por el humo de las industrias. Con una iniciativa de Corpo Boyacá se logró el abandono y demolición de 150 hornos artesanales, entre ellos 46 hornos a carbón que producían cal para procesos industriales en las siderúrgicas y cementeras, así como también para abono de cultivos o para pintar paredes. Los hornos que quedan funcionando se han mejorado, tienen pico y placa y solo se pueden prender una vez al mes. El tiempo de cocción de los ladrillos pasó de 12 a 6 días.
Hoy se utiliza solo un 10% de carbón y un 90% de coque. Este proviene del carbón mineral que ha sido sometido a un proceso de combustión que elimina la mayoría de los contaminantes. Con la ayuda del SENA, a los artesanos que cerraron sus hornos se les han brindado nuevas oportunidades laborales. Y algunos de los que continuaron con la industria ladrillera se asociaron y mejoraron los viejos hornos. ¿Y económicamente cómo les va ahora? No, súper bien, ¿Sí? diría yo, sí, excelente. ¿Y eso? Porque antes se ganaba uno un sueldito de 500.000 pesos, 700.000 pesos. De ahí dependía uno para sostener uno la familia, sí, para poder uno alimentarse. ¿Y ahora? Ahora ya tenemos nuestro propio, un sueldo de 1.500.000, pero ya la empresa como tal nos deja una utilidad mucho más grande, ¿sí? Y ya pues lo bueno de ahorita es que uno tiene toda la parte de prestaciones. En el Valle de Sogamoso operan 5 cementeras que producen 3 millones de toneladas de cemento al año, o sea, la cuarta parte del cemento que consume el país. La tecnología ha avanzado. Nosotros hoy en Argos contamos con las tecnologías más avanzadas que existen en el mercado mundial para controlar las emisiones, por ejemplo, en aire a través de filtros. Los filtros son filtros de última generación. Esta planta, Argos, hoy parados en Argos Sogamoso, la podemos colocar en la mitad de Suiza y cumple las regulaciones de Suiza. No ocurre lo mismo con la vieja acería de Paz del Río, que tiene ya 70 años. Aunque ha hecho inversiones para disminuir la polución, sigue siendo el mayor foco de contaminación en el Valle de Sogamoso, por lo que se le sigue un proceso sancionatorio por parte de la autoridad ambiental. Los monitoreos de la calidad del aire indican un fuerte descenso de la polución en este valle, que por otro lado ha llevado al aumento del precio de la propiedad de raíz en Sogamoso. Lo que ha ocurrido en este valle en menos de 5 años es único en el país y demuestra que las acciones conjuntas y coordinadas pueden lograr bajar la contaminación del aire a niveles inimaginables hace poco tiempo. Ecopetrol ha cargado desde siempre con la culpa de contaminar el aire por la baja calidad de sus combustibles. Estamos produciendo un diésel de muchísima mejor calidad contra una norma que es de 50 partes por millón en contenido de azufre. Sí. Nosotros hicimos un compromiso con el señor alcalde de Medellín, el doctor Federico Gutiérrez, y dijimos va a estar o tendría que estar entre 20 y 25 partes por millón. Pensemos que la norma es 50 partes por millón, o sea, ya dijimos, mire, vamos a estar en la mitad de la norma o menos. Y en promedio le hemos entregado entre 10 y 15 partes por millón a Medellín. ¿Y por qué no se le entrega un diésel de esa misma calidad a Bogotá, a Cali y al resto del país? Para que llegara un diésel entre 10 y 15, que uno quisiera llegar allá, tenemos que hacer unas inversiones, posiblemente en la refinería de Barranca, tenemos que trabajar para mejorar la calidad. Y eso puede tomar un tiempo. ¿Cuánto tiempo? Es una cuestión de un par de años. Esas inversiones serían para terminar la planta de hidrotratamiento de diésel en Barranca, un proceso que se inició en el 2009 y que fue interrumpido hace 2 años por la crisis financiera de Ecopetrol. La mayor contaminación del aire en nuestro país proviene de un parque automotor vetusto para el que no existen normas sobre su vida útil. Hoy circulan en nuestro país 400.000 vehículos a diésel sin ningún control de emisiones. Además, los programas de chatarrización cayeron en manos de mafias que cobraban seguros y subsidios por camiones siniestrados que no habían tenido un accidente o por camiones declarados como robados que siguen circulando. En el Ministerio de Transporte también se cobró dinero por alterar los turnos de chatarrización. Desde hace unos 6 años, la Fiscalía investiga las irregularidades de la chatarrización y ya hay al menos 40 personas investigadas entre funcionarios del Ministerio de Transporte, policías, autoridades de tránsito, camioneros, conductores y chatarrizadores. Con la excepción de algunos países centroamericanos, Colombia es líder en América Latina en la circulación de camiones y volquetas de más de 30, 40, 50, 60 y más años. La desastrosa política acumulada de transporte dejó envejecer a los vehículos que seguirán siendo por muchos años
la mayor fuente de contaminación del aire en el país. Otra fuente creciente de contaminación son las motos que, aunque sean nuevas, han sido diseñadas principalmente para ser baratas y no para ser limpias. Las que circulan en Colombia tienen una tecnología caduca con normas ambientales Euro 2 de 1996. Estas motos ya están prohibidas en varios países por causar mucha más contaminación que los automóviles. ¿La contaminación en ciudades como Bogotá y Medellín nos va a asfixiar? Las grandes ciudades del mundo, que han estado mucho más contaminadas que lo que hoy en día está Bogotá, lograron resolver el problema. La ciudad de Los Ángeles, por ejemplo, en California. Los Ángeles fue una ciudad que en los años 70, 80 fue la ciudad más contaminada del mundo. Hoy en día, Bogotá está mucho más contaminada que Los Ángeles. La solución siempre son tres cosas. Eficiencia energética en una ciudad grande es, por ejemplo, el sistema de transporte masivo. Ahí tenemos unos desafíos enormes en Bogotá. Número dos, que ese combustible que utiliza el transporte sea lo más limpio posible. Usar gas natural, por ejemplo, usar vehículos híbridos, usar un diésel de mejor calidad. Tener ese buen combustible habilita la tercera parte de la solución, que es que los buses y las volquetas y las tractomulas tengan filtros de partículas. Esos filtros son obligatorios para todos los vehículos nuevos desde 1994, pero los vehículos viejos, especialmente los camiones, siguen contribuyendo con sus emisiones al calentamiento global. Los últimos 4 años han sido los más calurosos desde que se empezó a medir la temperatura de la Tierra hace unos 120 años. El desbarajuste climático este año ha estado marcado por inundaciones, incendios forestales y huracanes que han aumentado vertiginosamente no solo en número, sino también en intensidad. El nivel de los océanos ha subido 7.7 centímetros desde 1993, cuando se iniciaron las medidas altimétricas por satélite. Rafael Restrepo cree que hemos caído en el círculo vicioso de la muerte. El círculo vicioso de la muerte es que cada vez tenemos frío más intenso, calor más intenso, tenemos lluvias, inundaciones más intensas y tenemos sequías más intensas. Un frío extremo se necesita grandes cantidades de combustible para calentar las casas, los centros comerciales, los edificios, los hoteles. Calor intenso, extremo, hay que gastar grandes cantidades de energía en enfriar, aire acondicionado. Después vienen, digamos, las sequías. Hay que meter motobombas, hay que transportar agua, hay que hacer una cantidad de inversiones para solucionar el problema de las sequías y poder producir alimentos. Y el otro tema, inundaciones, derrumbes. Tiene que usted utilizar retroexcavadoras, bulldozer y una cantidad de maquinaria para solucionar todos esos problemas que generan los inviernos de agua extremos. Y todo lo estamos solucionando a punto de combustibles o de energía. Consumimos más y más energía. En la Secretaría de Medio Ambiente de Bogotá quedamos sorprendidos por la magnitud de los incendios en Centro y Suramérica observados en un solo día. La contaminación creada por nuestros vecinos del sur llegó hasta Bogotá, traída por los vientos, y encendió las alarmas. En Colombia aparece el Putumayo en llamas, pues diariamente se queman cientos de hectáreas de selva para abrirle paso a la coca. La contaminación del aire es un problema global que requiere ser tratado por todos los que habitamos el planeta Tierra, pues por ahora es el único punto del universo donde podemos respirar.